Pienso la relación entre policía y trabajo como un problema complejo y me interesa especialmente atender esa complejidad. Me preocupa cuando no se advierte, creo que elude el problema y al hacerlo puede llegar a diagnósticos o a proposiciones erradas. Entiendo que la complejidad de la relación entre policía y trabajo reside en la naturaleza del poder policial y en el tipo de organización que es la policía. Porque sin negar un oficio, una profesión, unas rutinas, dinámicas y procesos de trabajo, lo cierto es que al tratar la cuestión policía estamos tratando con el poder policial, es decir, con esa delegación de poder y autoridad del Estado a una institución específica, con el mandato y la autorización para el uso legítimo de la fuerza y la violencia. Luego, a la vez, estamos ante la policía como organización, como una gran organización compleja, regida por reglas coercitivas, altamente jerarquizada y con una importante diversificación en sus misiones y funciones. Y agregando un pliegue más, también estamos tratando con la policía como corporación, como persona moral, lo que lleva también a pensarla como cuerpo político. De este modo, al menos desde mi perspectiva, a la hora de pensar la relación entre policía y trabajo, no podemos sostener una lectura ingenua, no estamos ante cualquier trabajo en el marco de una organización compleja. Quiero decir, es por cierto necesario y relevante identificar los diferentes campos de intervención y tipos de tareas que concentran las policías, como auxiliar de justicia, en el campo de la investigación criminal, en el de la prevención del delito, en el del registro y sistematización de sus propias rutinas de trabajo, en las dinámicas propias del trabajo de calle, del de oficina, del de cuerpos y grupos de élite, distintas rutinas de trabajo, distintas lógicas de organización del trabajo y de construcción de autoridad y cadenas de mando, diferentes tradiciones y formas de hacer las cosas. Todas ellas son actividades pasibles de ser atendidas y analizadas desde la antropología del trabajo, desde la sociología de las profesiones, y en ese despliegue de actividades es factible advertir la necesidad de que tales tareas sean ejercidas en las mejores condiciones laborales y garantizando los derechos y la protección jurídica que da el derecho laboral. Pero, además de esta innegable dimensión ligada a las condiciones de trabajo, hay otros elementos que tienen que ver con la naturaleza del trabajo policial, que implica necesariamente delegación de poder estatal y autoridad para el ejercicio de la fuerza y la violencia, que se torna un plus de poder y un recurso diferencial. Y con esta distinción, entonces, me interesa subrayar especialmente que trabajo policial y condiciones laborales de los policías como trabajadores no son la misma cosa. De modo que sin negar que a sus integrantes los deberían alcanzar las generales de la ley en materia de derecho laboral en el ejercicio de sus tareas, que bien podemos caracterizar como oficio o como profesión, es preciso a la vez atender a la especificidad y la materia de la que se ocupa la policía, la fuerza pública y la violencia y sus usos. Y junto con esto cabe también indicar que se torna ineludible conocer y comprender esos hilos que tejen obligaciones sociales y valores morales entre sus integrantes, quienes son parte de ese cuerpo institucional que se sostiene en obediencias, subordinaciones, superioridades, mandos, lealtades y reciprocidades. Tradiciones, modos de hacer, rutinas, formas específicas de producción de autoridad y de mando y de generación de un cuerpo institucional propio y distinto, autónomo, centrado sobre sí mismo y de cierta opacidad. Hay allí, creo, un anudamiento entre la institución en su dimensión organizacional y el grupo corporado, ese cuerpo moral sostenido por obligaciones sociales como imperativos. Y creo que ancla allí esa cantera semántica e identitaria que alimenta a esas moralidades que construyen los sentidos de familia policial, de vocación, de servicio, y me atrevería a decir de lo policial como lo no civil. Y esa cantera de significados parece ligarse, al menos desde mi lectura, más orgánicamente con la noción de corporación que con los significados ligados al mundo del trabajo, como los de profesión u oficio. Y es por eso entonces que entiendo que la relación entre policía y trabajo es un problema complejo, toda vez que requiere atender en simultáneo a lo que hace a la policía, es decir, lo propio del poder policial, y a lo que hace la policía ya como organización, ya como grupo corporado.
Esta pregunta me lleva por una parte a destacar, tal vez con algo más de precisión, la relación conceptual y constitutiva entre policía y política. Sobre eso diría que desde los relatos sobre la policía de la Francia decimonónica y las lettres de calle hasta los trabajos ligados a las policías del presente en la Europa continental, tanto como aquí en la dimensión local y regional, lo que se pone en evidencia es la proximidad, la ligazón de la policía con el poder político, y esto en gran medida está ligado a que la policía está implicada en el gobierno del cuerpo social. Es decir, en tanto la policía está implicada en la gestión y administración de poblaciones y en la regulación de comportamientos, conductas, formas de ocupación y usos del espacio público, entonces tiene un rol como corporación con poder político, a la vez que es un actor necesario para la clase política. Por eso mismo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, esta pregunta me permite desplegar aquí con mayor detalle algunas de las dimensiones a las que aludí antes. En este sentido, me interesa reforzar el llamado de atención sobre la complejidad del poder policial y de la policía como institución, y entiendo que la lectura, el análisis de distintos procesos o eventos y campos de la vida social que la implican requiere tener en cuenta esas múltiples dimensiones. Diría que se trata de dimensiones que remiten a niveles analíticos y que en los hechos sociales se presentan anudados e integrados de maneras complejas. Así, por una parte, entiendo que es necesario no perder de vista el carácter de la policía como portadora, depositaria, autorizada del poder policial. Este señalamiento revela que cuando hablamos de policía estamos hablando del poder de policía del Estado transferido a una institución, devenido así poder policial. Un poder que es delegación autorizada de ejercicio considerado legítimo de la fuerza pública y de la violencia. Es decir, que el trabajo policial supone un accionar que porta estatalidad y es poder estatal que tiene potestad para el ejercicio de la fuerza y la violencia. Y eso es lo propio del poder policial, es lo que hace a la policía policía y que la distingue y diferencia de cualquier otra agencia e institución estatal. En ese sentido, como institución que cuenta con delegación del poder y autoridad del Estado para el uso potencial y concreto de la fuerza, es en el poder policial en donde reside la razón última del Estado. Pero además, junto con esto, la policía es una institución que es una estructura organizacional compleja, altamente regulada y jerárquica, que a la vez cuenta con una larga tradición y con una ideología propia respecto de cómo deben hacerse las cosas, y una autonomía y una opacidad que de algún modo allanan el camino que va de la discrecionalidad a la arbitrariedad, pudiendo así posibilitar usos particularizados y orientados a otros fines de esa autoridad y de ese poder, entre ellos a modos, yo diría, poco ortodoxos para gobernar grupos o espacios sociales o garantizar el control o regulación de mercados. Por su parte, en gran medida en estas habilidades es donde finca su capacidad y poder político. Y a su vez, la policía es también una corporación, es decir, un cuerpo institucional y moral que ha construido sus propios estilos de administrar o regular conflictividades y de gobernar poblaciones, poniendo en juego ese plus de estatalidad y los usos de la fuerza y la violencia. Y digo gobierno porque entiendo que en muchos espacios sociales o ante determinados grupos, las policías han producido y producen gobierno en el sentido de autoridad con poder político. Y es ese carácter de corporación lo que acaba tornándola actor de peso en la escena política. Un actor que como corporación tiene como un solo cuerpo poder de lobby y cabildeo y poder de extorsión, y tiene gravitación en negocios de diferente escala. Desde el control y gobierno del mundo de los ilegalismos, la venta callejera, el juego clandestino, el trabajo sexual, hasta los mercados de autopartes, de drogas y de tierras, por mencionar algunos de los nichos de negocios de envergadura e incluso de la política como negocio. Es decir, una corporación que tiene una importante presencia territorial y un poder de daño considerable y que es capaz de incrementar conflictividades preexistentes o crear nuevas. En ese sentido es como corporación que exhibe esa estatalidad que detenta y que, como explicara Michel Mise, es pasible de tornarse mercancía política. Es decir, es en la gestión de la fuerza y la violencia que puede ponerse en juego, y cito a Mise, una mercancía muy especial constituida por relaciones de fuerza y poder o extraída simplemente de la autoridad pública como una fracción privatizada y mercantilizada de la soberanía del Estado.
En fin, desde mi perspectiva entonces, pensar la relación entre policía y trabajo requiere necesariamente pensar de manera simultánea, pero dando un tratamiento diferenciado y a la vez analizando las formas en que se articulan, el trabajo policial, el que hace al ejercicio de la fuerza pública y la violencia y que remite también a los límites y regulación del uso racional de la fuerza y la vigilancia de sus desempeños, las condiciones de trabajo en la policía en su carácter de organización y su desempeño como corporación. Mis investigaciones se han orientado al análisis de prácticas y patrones de desempeño violentos por parte de las policías y las fuerzas de seguridad. Me ha interesado analizar detenidamente las formas en que se produce la violencia policial, sus lógicas y racionalidades, y me he detenido tanto en el estudio de prácticas y dinámicas de alta intensidad represiva como de prácticas y despliegues abusivos y de menor intensidad represiva. Podría decir que es en el análisis de las formas en que se produce la violencia policial, ya la orientada a producir un acto extremo de dominio y sometimiento, ya la orientada a la producción de un modo de gobierno sostenido en el tiempo sobre una actividad o población, que se ponen de manifiesto estas dimensiones que he destacado: el poder policial, es decir, el trabajo policial, las rutinas, dinámicas y procesos de trabajo, y la policía como corporación, que es persona moral y actor político. Es decir, en mis investigaciones estas dimensiones aparecen enlazadas de manera compleja. Me voy a detener muy brevemente en dos casos de estudio para apenas ilustrar situaciones puntuales. Uno de los casos se conoció como el caso de Iván y Ezequiel o el caso de los chicos de La Poderosa. Fue un hecho de violencia perpetrado por prefectos sobre dos jóvenes que viven en la Villa 21-24 en el sur de la ciudad de Buenos Aires y que en ese entonces tenían 18 y 15 años. Los jóvenes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas, malos tratos y humillaciones, incluyendo un simulacro de fusilamiento y una amenaza de violación por funcionarios de la prefectura. El caso, ocurrido en septiembre de 2016, terminó 2 años después con una sentencia condenatoria por penas de entre 10 y 8 años al grupo de prefectos por los delitos de imposición de torturas, privación ilegal de la libertad calificada, lesiones leves, robo agravado por haber sido cometido con armas de fuego. Fue un caso de evidente de intención de producción de dominio y control, de sujeción y exhibición de autoridad y de mando sobre los jóvenes como población del barrio bajo control de esa fuerza, pero a su vez fue un acto con efecto hacia el interior de la propia fuerza, es decir, el hecho de este acto colectivo que implicó en una trama de obligaciones, lealtades y de obediencia a todos los participantes estaba produciendo a la vez una instancia de bautismo y de inclusión en el grupo de un joven prefecto. Poder policial, uso arbitrario de la fuerza y la violencia y puro despliegue del poder de la corporación sobre los cuerpos de los jóvenes propios y ajenos. Eso es lo que, en una apretadísima síntesis, podría decir que trae este caso y que muestra anudadas estas dimensiones que estoy señalando para pensar policía, poder policial, desempeños, y rutinas de trabajo de las policías. El otro caso que me interesa mencionar refiere al proceso de progresivo desplazamiento de la Policía Federal de la gestión y administración del campo contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y la ocupación de ese espacio por parte de la Policía Metropolitana primero y luego por la Policía de la Ciudad. Un proceso ocurrido entre 2009 y 2011. Se trata del caso de los vendedores de la calle Florida. La forma de gestión habitual de la Policía Federal era la de gobernar con dosis mínimas y casi inexistentes de violencia física y administrando y gestionando los grupos de vendedores a través del mercadeo de la ocupación del espacio público por la vía de coimas, chantaje y protección, a la vez que garantizaba una medida tolerable para el poder político de tensión entre la proliferación de ilegalismos y la ocupación del espacio público. Lo cierto es que el clima político local en la ciudad y la emergencia de un por entonces aún pequeño nuevo cuerpo policial de la ciudad, la Policía Metropolitana, la alianza de la Policía Federal con el poder político nacional de distinto signo al de la ciudad, de distinto signo político al de la ciudad, y el avance de una incipiente organización gremial de vendedores callejeros dio lugar a una nueva forma de gestión y administración de población que desistió del gobierno por la vía del chantaje y la extorsión y puso en juego el puro ejercicio de la violencia. Esa violencia que llegó a evidentes despliegues ilegales, que fue acompañada de progresivas actividades de inteligencia, espionaje y persecución judicial a los líderes de la organización gremial,
contó con la protección del poder político local, que ofreció a la corporación policial soporte judicial, y del propio Ejecutivo a través del Ministerio del Espacio Público. En ambos casos, la investigación, mis investigaciones, ¿no?, pusieron en evidencia la emergencia y la articulación de estas dimensiones ligadas al poder policial, esto es, al trabajo policial, a la puesta en juego de rutinas, dinámicas, prácticas y procesos de trabajo, y el desempeño de las policías como corporación y o actor político.